Era mediados de enero, y como acababa de cumplir 19 años, había decidido que era hora de hacer un rito de iniciación a la edad adulta, por así decirlo. Así que, después de insistir a mis padres, sobre todo a mi madre, durante semanas, por fin habían cedido a mis súplicas de hacer un viaje solo a la cabaña que teníamos en el norte de las montañas, durante unas 2 semanas. A mi familia le gustaba el aire libre. Acampábamos al menos 3 veces al mes. A menudo pasábamos días enteros de excursión, caza, pesca o piragüismo. Mis hermanos y yo, incluida mi hermana, habíamos cazado, limpiado y comido más ciervos y jabalís de los que podíamos contar, y nuestro congelador siempre estaba lleno de pescado recién capturado. Pero, desde la muerte de mi tío, el hermano de mi madre, ésta se había vuelto cada vez más protectora con nosotros. Así que me costó convencerla, pero ahora estaba aquí, conduciendo por una carretera sinuosa, disfrutando del hermoso paisaje. Mi teléfono zumbó. Una llamada de mi hermano mayor. La tomé rápidamente. A medida que me adentraba en las montañas, esta sería probablemente mi última llamada antes de quedarme sin cobertura. Era mi hermano Dylan. Solo llamaba, para ver cómo estabas. Eres el más joven. Ella está preocupada. Dijo con una risa nerviosa. Era cierto. Como era el menor, mi madre siempre había sido más protectora conmigo que con mis otros hermanos. Era agradable recordarles a mis hermanos que era el más joven, aunque a veces el cuidado que recibía era un poco excesivo. Estoy bien. Lo tranquilicé. Pero estoy a punto de quedarme sin servicio. Estaré fuera de la cobertura unas 2 semanas. Si decido quedarme 3, volveré a avisarles. No te dejes comer por nada. Miré mi teléfono. Sin cobertura. Sonriendo, tiré el teléfono encima de la bolsa de viaje que tenía al lado. Estaba aislado del mundo. Iban a ser 2 semanas estupendas. Los 3 primeros días fueron tranquilos. Estuve cazando, recogiendo leña, holgazaneando y haciendo excursiones, solo yo y mis pensamientos. Era el paraíso. El 4.º día. Ahí fue cuando todo empezó a irse al infierno. Acababa de disparar a un ciervo. Y no me gusta presumir, pero era uno grande. Con mucho, el más grande al que le había disparado. Su cornamenta medía 1,5 metros, y probablemente me habría alimentado durante la mayor parte, si no todo el tiempo, que me quedaba aquí. Pero no había manera de que pudiera llevarlo de vuelta a la cabaña, o incluso arrastrarlo. Así que empecé a cortarlo. Apoyé el rifle contra un árbol y me puse a trabajar. Lo abrí en canal, le saqué los intestinos y otros órganos, lavé la sangre con puñados de nieve y empecé a cortarlo en trozos más pequeños. Aún no había desayunado y ya era tarde. Tenía bastante hambre. Así que corté una porción de venado de tamaño decente, clavé mi navaja en el árbol por encima de mi rifle, y me dirigí de nuevo a la cabaña. Mi plan era asarlo lentamente sobre el fuego, mientras volvía para terminar un poco más con el venado, y para cuando volviera, estaría listo. Así que llegué a la cabaña, encendí el fuego y puse el trozo de ciervo en la parrilla de encima para que se fuera cocinando. Antes de salir, me quedé cerca del fuego para calentarme un poco. Caminé de regreso a través de la nieve, para seguir cortando un poco más el ciervo. Cuando sentí un extraño escalofrío. Hacía frío, el termómetro de la cabaña marcaba -5 grados Celsius. Pero esto era diferente. Se filtró a través de mi cuerpo bien abrigado. Miré a mi alrededor, no sé por qué, pero lo hice. Y vi algo. Una figura oscura, más o menos de mi altura, se agachaba detrás de un árbol, a unos 15 metros de distancia. Por lo general, esto no me preocupaba. Se trataba de un lugar público, y era una hermosa época del año para venir. Hola, ¿necesitas ayuda? No hubo respuesta. ¿Estás perdido? Nada. Llamé una vez más. Todavía nada. Tal vez estaba viendo cosas. Consideré investigar el árbol, pero lo pensé mejor. Hacía frío, tenía comida cocinándose en la cabaña y no quería que nada se acercara al ciervo. Los lobos eran un problema aquí. Así que con un suspiro, continué hacia el lugar del ciervo. La zona estaba impecable cuando llegué. Al principio pensé que me había equivocado, que el ciervo estaba en otra zona. Pero no. Allí estaba mi navaja, todavía encajada en el árbol, justo encima de mi rifle. Me acerqué y arranqué la navaja, luego tomé el rifle. Un destello me llamó la atención. Miré la navaja. Estaba limpia. La había dejado como estaba, cubierta de sangre y trozos de carne cuando la clavé en el árbol. Pero ahora estaba increíblemente limpia, incluso la punta, donde la había clavado en el árbol. Me di la vuelta. No había nada. Cuando me había ido, el suelo estaba cubierto de sangre, trozos de carne, pedazos de intestinos, y sobre todo, un ciervo. Pero ahora no había nada. El suelo era de un blanco impoluto, parecía como si nunca hubiera habido nada allí, ni siquiera huellas, ni de los culpables o mías.
La nieve parecía intacta. Las únicas huellas eran las que yo había hecho en ese momento. Levanté el pie y lo volví a bajar. Se hundió en la nieve con un crujido. La nieve era vieja. Muy vieja, lo sabía. No había nevado desde los 4 días que llevaba allí. Cada crujido de mis botas me lo recordaba. Así que no había explicación lógica de por qué ya no había huellas en la nieve, o nada en la nieve para el caso. Una carnicería entera, desaparecida. Cada trozo de carne y gota de sangre. En el lapso de 20 minutos. Tropezando hacia atrás, me di la vuelta y corrí de vuelta a la cabaña. Esperaba, al menos, volver al olor del venado cocinado. Eso también se había ido. Esa noche me acosté temprano. Los acontecimientos de ayer me habían perturbado. Pero esto era diferente. Había pasado todo el día dentro. Nuestra cabaña, a diferencia de la mayoría, funcionaba con energía solar y teníamos luz, nevera y cocina. Lo que mi padre se negó a añadir fue un sistema de calefacción, optando en su lugar por instalar una gran chimenea en el salón y 2 más pequeñas en los dormitorios, diciendo que arruinaba la experiencia de acampar. Como si las luces y la fontanería no lo hicieran ya. Pero nos pareció bien. La cabaña era mediana, tenía solo 2 dormitorios, uno más grande para que durmieran mis 2 hermanos, mi padre y yo, y uno más pequeño para que durmieran mi madre y mi hermana. Además, tenía un baño, y una cocina pequeña, ya que optamos por cocinar casi siempre fuera, y un salón pequeño. No hacía falta mucho para mantener la cabaña caliente, incluso en los días más fríos. Sobre todo porque cerré las puertas de los dormitorios, para mantener el calor en la parte principal de la cabaña. Así que permanecer en el interior no era incómodo. Pasé el día escribiendo, durmiendo y leyendo. Cociné unos cuantos paquetes de comida enlatada, que mi padre insistió en que guardáramos en la cabaña para comer. Fue un buen día, y los extraños sucesos del día anterior desaparecieron rápidamente. Aún no podía explicarme por qué había sucedido, pero no me importaba. Lo consideré un extraño fenómeno de la naturaleza. Unos lobos hambrientos lo habían arrastrado, habían lamido todos los restos de sangre y vísceras, incluso mi navaja. Y en cuanto a las huellas y la figura tras el árbol, no lo sabía, ni me importaba especialmente en aquel momento, ya que me había dado cuenta de que el fuego se había apagado una vez más. Me había pasado el día usando el pequeño montón de leña que guardábamos en la casa. De repente, sentí el mismo extraño escalofrío de ayer. Esta vez lo achaqué al fuego moribundo, que dejaba entrar el frío en el aire. Miré fuera. Ya eran las 9 y estaba casi oscuro. Por suerte, había acumulado un buen montón de leña. Justo al lado de la casa. Así no tendría que ir a cortar un poco. Me puse mi abrigo, pero seguía haciendo frío. Abrí la puerta y encendí la luz exterior, ya que el pequeño trozo de luna que colgaba sobre mí apenas iluminaba mi entorno. ¿Dónde estaba la luna llena cuando se le necesitaba? Bajé los escalones y me dirigí hacia el lateral de la cabaña, donde estaba la pila de leña, mientras mis botas crujían ruidosamente en la nieve. Doblé la esquina, y no había nada. La leña había desaparecido. No quedaba ni una astilla de madera. Incluso con poca luz pude verlo. Como si nunca hubiera habido nada allí en primer lugar. Me volví hacia el bosque. Estaba asustado y enfadado. No teníamos vecinos. No en al menos 5 kilómetros. E incluso él era un viejo medio senil llamado Herb. El tipo de hombre que elaboraba su propio alcohol ilegal. Me volví hacia el bosque, observándolo tensamente. Herb era amable, pero podía cortar su propia leña. Él no haría esto. Entonces, ¿quién hizo esto? Miré hacia abajo. No había huellas de nuevo. Necesitaba más leña. Hacía demasiado frío para pasar la noche sin fuego. Empecé a girar para volver cuando una rama del bosque se partió, sonando como un disparo. Giré de nuevo, mirando y escuchando atentamente. Permanecí allí unos 5 minutos. No se oyó ningún ruido más en el oscuro bosque. Caminando lentamente hacia atrás, continué hacia la cabaña. De vuelta al interior, me senté mientras me abrigaba. Lo primero que haría mañana sería llamar al guarda forestal. Tomé el hacha, la linterna y la navaja. Consideré traer mi rifle. Pero pensé que estaría bien. Si alguien estaba en el bosque, probablemente no vendría armado a robar la madera de alguien. Con el hacha y la navaja eran suficientes. Pero cuando salí, ese escalofrío llegó de nuevo. Pero esta vez era peor. Sentía como si un lodo helado fluyera por mi cuerpo. Miré el termómetro. Había bajado 10 grados en el tiempo que tardé en entrar y prepararme. Tardé unos minutos en llegar al sitio. Era un pequeño claro. Allí había unos 17 tocones, y era un buen sitio para cortar leña, era donde veníamos a buscarla desde que se había construido la cabaña. Había un árbol que ya había cortado antes, pero que aún no había cortado en trozos más pequeños. No necesitaba mucha para la noche.
Pero cuando empecé a cortar, el frío que sentía era cada vez peor. Temblaba mucho, apenas podía agarrar el hacha. Comenzó lentamente, no me di cuenta al principio. Pero a medida que se acercaba, se hacía más fuerte. Un gruñido. Si es que se le puede llamar así. Sonaba como un fumador aclarándose la garganta, mezclado con un lobo. Miré hacia arriba, esperando ver un lobo, tal vez uno enfermo o algo así. No era un lobo. No del todo. Se sostenía sobre sus patas traseras. Su cuerpo era similar al de un lobo, aunque ligeramente humano. Era increíblemente delgado. Podía contar cada una de sus costillas, incluso a través de su pesado pelaje. Su color era raro. Decir que era negro oscuro simplemente no le haría justicia a lo negro que era. Parecía absorber la poca luz de la luna que le llegaba, e incluso la luz de mi linterna. ¿Y sus ojos? No tenía ninguno. Solo dos enormes agujeros negros del tamaño de pelotas de golf, donde deberían haber estado los ojos. Y esos agujeros, si su pelaje era negro, estos casi parecían brillar. Recordaban a los agujeros negros. Como absorben todo, incluso la luz misma. Parecían mirar a través de mí. Estaba a unos 3 metros de distancia. Los brazos caídos a los lados, jadeando, imposiblemente tranquilo para algo que parecía que me iba a hacer pedazos en cuestión de segundos. Me puse de pie. No sabía qué hacer. Mientras lo miraba fijamente, el escalofrío era cada vez peor. Lentamente, como si se hubiera despertado de un sueño profundo, abrió la boca de una manera imposible, que parecía abarcar toda la cabeza. Vi una boca llena de dientes, goteantes de saliva, que parecían capaces de aplastar huesos. De repente soltó un terrible chillido antinatural y se lanzó hacia mí. Salté dándome la vuelta para correr. ¡Corre! Ese era el único pensamiento que pasaba por mi cabeza. Necesitaba escapar. Pero solo di 2 pasos cuando de repente sentí una dolorosa torcedura en la pierna y me caí. Me giré y vi que mi pie había quedado atrapado entre 2 rocas. Miré hacia arriba. La cosa estaba ahora en el aire, con sus horribles garras extendidas, su boca parecía abrirse en una amplia sonrisa mientras descendía sobre mí. En el último segundo rodé y me zafé de la pierna con una dolorosa torsión y posiblemente un crujido, no lo sé. No podía oír el terrible chirrido. Pero no fui lo bastante rápido, y sus afiladas garras se clavaron en mi costado cuando aterrizó a mi lado. Esperaba sentir dolor. Como fuego. Así es como había oído describir antes el ser apuñalado. Pero no fue así. Fue frío, helado, como zambullirse en un lago en pleno invierno. Me golpeó muy rápido, y el dolor recorrió todo mi cuerpo. Jadeé, y las garras heladas me impedían hacer otra cosa, y de algún modo, me concentré a través del frío, como para agarrar mi navaja, y clavarla en la espalda de la horrible cosa que intentaba matarme. Bramó de dolor y rabia, mientras una sustancia oscura y espesa parecida a la sangre se escurría, y arrancaba sus garras de mi costado. Mi cuerpo recuperó el calor al instante, aunque no mucho. Me levanté y eché a correr. Cada paso me producía un dolor atroz en la pierna. Tenía el tobillo muy torcido y quizá el pie roto. Tenía el costado extrañamente entumecido, pero sabía que no podía parar. Seguí corriendo. Miré hacia atrás, y no me avergüenza lo más mínimo decir que me oriné allí mismo. Solo a unos metros detrás, liderados por mi atacante inicial, había una manada entera de ellos. Todos antinaturalmente negros, sin ojos, con las bocas increíblemente abiertas. De alguna manera, me atreví a correr más rápido. Mi pierna punzaba de dolor, mientras lloraba como un bebé y corría por mi vida. Me pareció una eternidad hasta que vi luces entre los árboles. Mi cabaña. Solté un sollozo de alivio. Conseguí correr aún más rápido. Salí del bosque y entré en el claro. En este punto, gritando como un loco. Subí los escalones a toda velocidad, abrí la puerta de golpe y la cerré de un portazo. Esperaba oírles golpear la puerta, intentar entrar, pero afuera permanecía un silencio inquietante. Me dejé caer al suelo, sollozando desconsoladamente y sosteniendo mi costado, estaba demasiado preocupado de que me encontraran como para mirar afuera. Estaba muerto de miedo. No sabía qué eran esas cosas, y no quería saberlo. Quería acurrucarme y morir, tenía tanto miedo. Me quedé así sentado llorando durante un buen rato. Me levanté temblorosamente y me asomé. No había nada que pudiera ver. Mi auto estaba ahí fuera. Y el bosque un poco más allá. Pero sabía que seguían allí. Esperándome. Estaba seguro de que podía verlos corriendo en el borde del bosque. No iba a salir de esta cabaña. Me abrigaría durante la noche fría sin fuego, y por la mañana me iría a mi auto y nunca volvería aquí. Ese era mi plan. Pero al parecer no era el suyo. En las habitaciones, los cristales se hicieron añicos. Había cerrado las puertas de las habitaciones para mantener el calor en el salón y la cocina.
Ahora esas puertas se abrieron de golpe, una salió volando de sus bisagras y atravesó la habitación. No perdí tiempo. Tenía que salir. Salí volando por la puerta principal, cerrándola tras de mí en un débil intento de frenarlos. Corrí a toda velocidad hacia el auto, y el dolor de mi pierna no era más que un dolor lejano en mi mente. Podía oírlos moverse en el bosque, ese horrible gruñido que parecía provenir de todas partes a mi alrededor. Después de lo que me pareció una eternidad, pero en realidad fueron unos segundos, llegué al auto, agarré la manilla y casi lloro de alivio cuando se abrió. Entré de un salto, cerré de golpe los seguros eléctricos y me golpeé los muslos en busca de las llaves. Mis llaves. Había dejado las llaves en la encimera de la cocina. Instintivamente miré hacia la casa. Se me cortó la respiración. Apiñadas alrededor de las ventanas, mirándome fijamente, estaban esas cosas. Y eso era todo lo que hacían. Mirar fijamente. Me recordaron a los niños que miran a través del escaparate de una tienda de golosinas, mirando con nostalgia los productos del escaparate. Al mismo tiempo, de alguna manera, me las arreglé para sentir una emoción de alegría. En la escuela había estudiado automoción. Una de las muchas cosas que aprendí fue a hacer un puente en un auto. Eché el asiento hacia atrás, y me agaché para arrancar la cubierta de plástico. Empecé a manipular los cables, cuando algo golpeó mi auto con un fuerte estruendo que lo sacudió. Habían abandonado la casa, y ahora estaban alrededor de mi auto, algunos caminando erguidos, otros correteando a cuatro patas, incluso había uno en el techo. Me sobresalté cuando uno a mi derecha se abalanzó de repente, rompiendo la ventanilla del conductor. Me agaché de nuevo, encontré los dos cables que necesitaba, y empecé a intentar encenderlo. Se oyeron dos golpes más sobre mi cabeza. Tuve miedo de levantar la vista. Ahora los golpes venían de todas partes, mi auto se balanceaba mientras seguían golpeándolo desde todos los lados. Podía oír la grieta en mi ventana cada vez más grande. El auto arrancó de repente con un rugido, y me incorporé justo cuando mi ventanilla cedió. Se hizo añicos, llenándome de cristales, y la cosa se abalanzó de nuevo, pero yo me movía. Atravesé el pequeño claro que rodeaba la cabaña. A medida que me acercaba al bosque, me esforcé por llevar el auto de vuelta a la carretera. Cuando di la vuelta en U, y me detuve, vi a la manada que venía hacia mí. Por primera vez aquella noche, sentí rabia. Aceleré y me dirigí hacia la carretera. Continuaron hacia mí, gruñendo y chillando. Uno bastante ambicioso saltó delante de mí, aterrizando en mi capó con un ruido, rodando sobre mi techo y cayendo por la parte trasera. El resto se apartó de mi camino, gruñendo, y dejé atrás la cabaña. Eso fue hace 2 horas. Me detuve justo al pie de la montaña para grabar esto y recuperarme. Lo mejor que pude de todos modos. No sé qué hacer. Podría llamar a la policía, pero dudo que me crean. Mi tobillo está sangrando. Después de que la adrenalina abandonara mi cuerpo, el dolor volvió con toda su fuerza. Voy al hospital. Luego llamaré a mi familia. Y luego, no sé. Sinceramente, no sé qué hacer. Pero tengo que seguir conduciendo. Todavía siento ese horrible escalofrío. Creo que todavía están cerca. Encontramos el cuerpo de John. Después de la segunda semana, esperamos. Dijo que 3 semanas como máximo, pero que llamaría si decidía quedarse 3. Cuando no lo hizo, no le dimos mucha importancia. Pensamos que estaba demasiado ocupado para llamar. Cuando pasó la 4ª semana, nos preocupamos. Al final de la 5ª semana, decidí ir a buscarlo. Todos querían venir. Pero yo no podía dejarles. Como hermano mayor y más cercano a John, sentí que era mi responsabilidad. Probablemente John estaba haciendo el tonto, pero en caso de que hubiera pasado algo, no quería que los demás estuvieran allí para averiguarlo. Así que me fui. Conduje hasta Wyoming y me puse en contacto con el guarda forestal de la zona. Se puso en contacto con algunos paramédicos en caso de que John estuviera herido, y nos dirigimos hacia allí. Nada parecía fuera de lugar cuando llegamos. Su auto seguía allí, abierto, como siempre lo dejaba. La cabaña parecía intacta, salvo por algunos envoltorios de perritos calientes. Todas las ventanas estaban cerradas, las puertas de los dormitorios también. La hoguera parecía intacta. Caminé alrededor de la cabaña, mientras el guardia se adentraba en el bosque, en busca de pistas sobre el paradero de John. El exterior parecía normal, excepto por la pila de leña que siempre guardábamos ahí fuera, estaba ordenada, salvo por un pequeño montón desordenado de leña fresca encima, que supuse que John había cortado. Cuando ni el guarda ni yo encontramos nada, todos nos aventuramos más adentro. Al cabo de un rato, tropezamos con el cadáver de un ciervo. A primera vista, pensamos que fue un animal salvaje. Pero una inspección más cercana, estaba claro que le habían disparado. Un pequeño agujero, probablemente del rifle de John, estaba en su cuello, y claramente había sido destripado por una navaja. Pero ni rastro de John. 3 horas más tarde, lo encontramos.
Estaba acostado boca abajo en la nieve, alrededor del pequeño claro donde recogíamos leña. Su pie izquierdo estaba doblado en un ángulo que parecía doloroso, encajado entre dos rocas, y su navaja estaba en sus costillas. Debió de tropezar y caer sobre la navaja. Tenía la mano izquierda agarrada al hacha, y la otra en el bolsillo de su abrigo. Estaba extrañamente entumecido. No podía comprender lo que veía. Ni siquiera podía llorar. Saqué su mano derecha y la encontré envuelta en su teléfono. Lo abrí, sorprendido de que aún funcionara. Estaba abierto en una grabación de audio. Mientras nos agachábamos alrededor de mi hermano, escuchándola, no pude evitar sentir miedo ante la loca historia que tejió. Cuando terminó, nos quedamos sentados en silencio, hasta que uno de los paramédicos habló. El frío. Susurró. Me volví hacia él. ¿Qué has dicho? Había algo inquietante en su tono. El frío. Volvió a decir, más alto. El frío te hará ver algunas cosas locas. He oído historias como esta antes, curiosamente, a veces las cosas que he oído descritas, son extrañamente similares a lo que este chico describió. Pero todo está en tu cabeza. En cierto nivel, tu cuerpo sabe que se ha acabado, que no hay salida, y a veces empieza a hacerte ver y sentir cosas para sobrellevarlo, para hacerlo más fácil de comprender. Dijo que sintió un extraño escalofrío. Era la hipotermia. Esas marcas de garras que sintió, fue la navaja, que lo apuñaló cuando cayó. ¿Pero qué hay de todo lo demás? Pregunté enfadado. ¿Y el frío que sintió antes? ¿O la madera? ¿O el ciervo? Tú mismo lo viste. No hay nada aquí arriba. Me volví hacia el cuerpo congelado y sin vida de mi hermano. Me sentí abrumadoramente triste. Aquí estaba mi hermano. Mi mejor amigo. Yacía sin vida. Se merecía algo mejor que esto. Habría tenido una buena vida. Tenía una novia amorosa, un buen trabajo. Era querido por todos. Se merecía algo mejor. Entonces empezaron a brotar las lágrimas. Después de bajar su cuerpo de la montaña y llevarlo a la morgue, me registré en un hotel y llamé a mi familia para darles la noticia. Lloramos. Sobre todo mi madre. Había sido su favorito. Estaban de camino para traer a John de vuelta a casa. Pero tenía algo que hacer. Me conecté al portátil en mi habitación. Tenía que ver qué encontraba. Mi hermano no estaba loco. Algo en todo esto no cuadraba. Su voz había sonado bien en la grabación, pero ¿cómo iba a hablar con claridad con una navaja clavada en las costillas? ¿Por qué parecía que no se había esforzado en volver a la cabaña, sino que había optado por grabar una extraña historia en su teléfono? ¿Qué pasaba con el ciervo y la leña? ¿O su auto, o la cabaña? Mi hermano estaba más que preparado para sobrevivir en el bosque, en cierto modo, más incluso que mi padre. Entonces, ¿cómo sucedió esto? He estado tratando de encontrar lo que pueda. Va lento. Hay un montón de cosas en línea. Algunas historias muy locas, otras de las que no estoy tan seguro. En unas horas mi familia estará aquí. Tal vez podamos resolver esto juntos. Pero mientras me froto la sensación granulosa de los ojos, me detengo a mirar por la ventana. La única habitación disponible, era una del cuarto piso con vistas despejadas a la montaña, cruelmente. Y mientras contemplo la forma oscura que se cierne sobre mí, y que acabó con la vida de mi hermano pequeño, siento un escalofrío que me recorre el cuerpo.